Han pasado tan solo unas horas desde la caída de Nicolás Maduro en Venezuela y aunque aún no haya caído el chavismo por completo, se ve más bien inminente que Venezuela pase a administración estadounidense. Y por lo mismo hay una serie de celebraciones a lo largo del mundo por parte de la comunidad venezolana y en Chile realmente no ha sido la excepción, donde hay muchos que están celebrando, pero, y lo que ha generado bastante interés político como también mediático, es que ya son varios los venezolanos en Chile que están hablando de que van a regresar a su país como consecuencia de la caída de Maduro y su dictadura. No vamos. ¿Quiere volver a su país? Sí. ¿Por qué? Porque es el amor de familia. Somos muy pegados a la familia. Somos amor de corazón de familia. Pero sí, nos vamos. ¿Cómo es el futuro para ustedes y para todos quienes están lejos de su tierra en este momento? Oye, primero le doy gracias a ustedes, los medios de comunicación chilenos. Como le comentaba tras cámara, que gracias a Dios ustedes en Chile todavía tienen democracia y libertad de comunicación. En Venezuela no se sabe nada, todo se sabe por lo poco que podemos enviar. Y respecto a el regreso de los venezolanos, sí vamos a regresar. Una vez que nuestra líder, María Corina Machado, y nuestro presidente Mundo González estén posesionados en Venezuela y hagan el llamado al regreso organizado, tengan la plena seguridad y la certeza, todos los gobiernos de los diferentes países, que nos vamos voluntariamente sin necesidad de expulsiones. Ahora, esto ha sido bastante noticioso en parte porque le está pavimentando el camino, dejándoselo súper fácil a José Antonio Kast en su nueva administración para poder lidiar de buena manera la situación de la inmigración irregular que había en Chile. Ahora, esto es por algo bien simple. Pasaba que mucho se criticaba a Kast con que decían que era más bien imposible la deportación de ciudadanos que eran originarios de Venezuela porque el gobierno que estaba ahí, que era el de Nicolás Maduro, su dictadura, impedía que volvieran a su país, impedía las deportaciones desde países como Chile o Perú o Argentina, donde sea, de vuelta hacia Venezuela, y por lo mismo no había mucha manera realmente de devolverlo. Ahora no era tanto así porque igual se podían hacer políticas, por ejemplo, para que se les hiciera salir por donde entraron, que la mayoría era por el territorio boliviano, que los dejaban entrar y después no los dejaban volver a salir, ¿no? Con ciertas presiones económicas. No es cierto que no se pudiera haber hecho nada, pero era una de las críticas. Ahora eso desaparece. Y en la práctica lo que estamos viendo es que es muy probable que no todos, pero un porcentaje importante de la inmigración venezolana, tanto legal como ilegal, que hay en los distintos países de Latinoamérica, Chile no es la excepción en esto, se vayan. En parte porque la razón por la cual se fueron fue por la dictadura de Nicolás Maduro y es muy probable que retornen a su país. Ahora, el problema nada más es que eso solo se va a dar siempre y cuando la situación en Venezuela en el largo plazo vaya mejorando, ¿no? Si, por ejemplo, no se manejara de buena manera la intervención de ese país y en vez de ser un caso como el de Panamá, terminara como las intervenciones de Estados Unidos en Afganistán e Irak, ocurriría todo lo contrario y podríamos ver una nueva oleada migratoria. Pero eso solo el tiempo lo dirá. De todas maneras, muchos ven con esperanza y con la posibilidad de regresar, como lo escucharon ahí, a su país con la caída de Nicolás Maduro. Ahora, a nivel político esto incluso se está hablando. Ya hemos visto más reacciones más allá del mismo Kast o de figuras como Boric que han hablado solamente del caso en específico de
de lo que fue la intervención contra Maduro, y estamos viendo otros políticos que han empezado a reaccionar, y aunque hablan por supuesto de esto, también ya se está empezando a hablar del tema migratorio. Y el mejor ejemplo es el caso de Parisi, candidato presidencial que quedó en tercer lugar, casi alcanzando un 20% en la última elección presidencial, que dijo lo siguiente: nosotros siempre reconocimos formalmente a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela tras las fallidas elecciones robadas por el narcodictador Nicolás Maduro. Lamentamos que organismos internacionales como la ONU y la OEA, quienes están llamados a frenar a este tipo de dictadores, no hayan hecho nada relevante en tantos años. Esperamos por el bien de Latinoamérica que ahora se restablezca la paz y la democracia en Venezuela. Desde hoy esperamos su recuperación económica y, aquí está la parte importante, que millones de venezolanos puedan retornar. No han pasado ni 24 horas y ahí, bueno, se nota un poco el ánimo que tiene la población chilena y eso a nivel general con respecto a la inmigración de ese país, tras tener que abandonar un país rico que lamentablemente cayó en manos de un criminal. Y es que eso es algo que ya se está hablando, porque más allá de la euforia que a muchos les genera en el momento, esto es algo que se empieza a discutir. Con un cambio de régimen y uno que es más amigable al resto de los países latinoamericanos, inevitablemente se va a empezar a impulsar cosas que antes estaban bloqueadas. Las deportaciones que estaban completamente bloqueadas, claramente se van a empezar a realizar. Esto del corredor humanitario que hablaba Kast en su momento, también se va a empezar a realizar. Y eso implica que no solo en Chile, sino todos los países de la región van a facilitar que puedan volver a su país de origen, y a los que no quieran volver y hayan ingresado ilegalmente los van a obligar a volver a su país de origen con las deportaciones respectivas. Y eso es porque, no en todos, pero en muchos países de la región hay un sentimiento muy fuerte en contra de esa comunidad por la masa que llegó de población escapando de su dictadura, pero también por la oleada asociada a grupos delictuales que llegaron dentro de esa masa y se instalaron en los países respectivos, especialmente los grupos de narcotráfico como el Tren de Aragua, que al menos en Chile tiene una presencia importante, al igual que en Perú y otros países de la región, pero que tiene su origen en Venezuela, ¿no? Entonces, se nota mucho ese sentimiento tanto en Perú, donde ya se está hablando de esto, en el mismo Chile, que está pasando esta misma situación y ya se está hablando, también en Ecuador, etcétera. Entonces, esta idea de un corredor humanitario que tanto hablaba Kast no se ve de la nada imposible, sino que al contrario, se ve bastante probable, y ya se está observando que muchos de ellos van a abandonar Chile, e igual con lo mismo en otros países de la región, para volver a su país. Ahora claramente no es la totalidad, pero eso sí va a tener un efecto. Y lo que podríamos llegar a observar es una serie de cosas. Por un lado, la situación migratoria va a pasar de ser el tema más relevante de un momento a otro, porque si de manera natural se van cientos de miles de personas en un plazo de unos pocos meses, baja la prioridad del tema migratorio. El tema de la delincuencia que se asoció con grupos narcos, esos países que llegó, va a continuar. No se van a ir simplemente porque se vaya gran parte de la población migrante venezolana, pero justamente eso se va a observar. Y lo otro que llega a ser interesante es que esto permitiría también colaboración para hacer esto del flujo humanitario de vuelta a Venezuela, pero también para hacer las deportaciones respectivas, porque por mucho tiempo no se podía deportar, porque Venezuela lo bloqueaba. Claramente ahora no va a ser bloqueado. Y eso son muy buenas noticias, muy buenas. Ahora, ¿por qué digo que esto Kast lo tiene en bandeja de plata? Porque como ahora se van a poder hacer deportaciones y muchos van a volver por su cuenta, inevitablemente esto va a generar que bajen las viviendas, porque se van a desocupar muchos departamentos, se van a desocupar muchas viviendas que estaban ocupadas por personas y después simplemente se van a ir. Eso genera que haya mayor oferta de vivienda, deberían bajar algo los precios, y simultáneamente podría generar que haya una mayor oferta laboral, porque parte de la mano de obra que estaba presente en nuestro país, que era mano de obra inmigrante, se va a ir, ¿no? Entonces son elementos que van a tener algún efecto. E inevitablemente, si Kast, ahora como el tema migratorio se le va a arreglar un poco solo, no totalmente, pero en gran parte, si logra mantener mejores estándares de seguridad que los que hay ahora, y al mismo tiempo logra mejorar la economía, con hacer esas dos cosas se puede asegurar un gobierno exitoso. Si lo logra o no, vamos a ver, dependerá de su administración que comienza en marzo. Pero son noticias que ya están teniendo mucho efecto y que puede que genere un cambio importante en la cantidad de gente proveniente del exterior que vive en Chile, que va a ir disminuyendo en cuanto hay en nuestro país. Vamos a ver, esto solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estos anuncios que se están dando? Como también que algunos políticos ya están hablando de cómo millones deberían volver a Venezuela. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.